actividades y hechos. La autoría del arquitecto Alejandro Bianchi, miembro del staff de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, director general de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, proyectos de dirección de obra en instituciones privadas de salud de la ciudad de Rosario, ganador de la convocatoria internacional de FOSEM y en ADAI, socio y miembro de la comisión directiva. El arquitecto Osvaldo Bellío, miembro y fundador de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, miembro del staff de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de la Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, subdirector general de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, proyectos y dirección de obras de instituciones privadas también en la ciudad de Rosario. Por último, el arquitecto Mariano Tarrad, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, miembro también del staff de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Desempeña funciones de proyectista, inspector de obras y realizó una residencia y trabajo, además de la especialización en arquitectura hospitalaria, en la ciudad de Barcelona. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la DAI por dejarnos participar una vez más y traerle un poquito de Rosario al Congreso. Vamos a charlar con ustedes, así que vamos a hacer cortito todo. Mi intención es presentarles un poquito en el marco en el cual nosotros trabajamos. Rosario es una ciudad que, a diferencia de Córdoba, más joven, tiene 180 años, y su crecimiento se desarrolló a la orilla del río Paraná, hacia el oeste, y uno de sus premisas de crecimiento fueron estos edificios de salud, porque Rosario, desde sus orígenes, coexisten la salud pública, empezada desde la municipalidad, desde el ámbito provincial, desde el ámbito privado. Esta coexistencia no significa una competencia, sino una coordinación desde sus orígenes hasta ahora, donde más se expresó fueron los tipos de pandemia que quedó evidenciado. Las imágenes que van a ir pasando acompañan a lo que yo voy diciendo, pero no son referencia absoluta. Si bien Rosario nació de esta manera, fue a principios de 1990, donde el gobierno municipal decidió darle una impronta superadora a la red de salud municipal. Para esto, el primer recurso fue justamente asignar mayor recurso financiero, con lo cual el porcentaje de incidencia del presupuesto municipal creció del 8 al 26%, cosa que aún se mantiene después de 30 años, y la búsqueda de fuentes de financiamiento privada o externa a través de créditos BID, fundaciones, cooperadoras. Rosario es una ciudad que, si bien es grande para nuestro país, tiene 1.100.000 habitantes, no es capital de provincia, no es ciudad autónoma, con lo cual su presupuesto es bastante acotado. Hoy la estructura con la que contamos, algo de lo que estamos viendo, se puede resumir en una dirección de centros de salud de 54 centros de salud de distintos tamaños, desde pequeños edificios hasta edificios como un policlínico con guardia, diagnóstico por imágenes y internación transitoria. Un centro de especialidades médicas ambulatorias que como referencia de estos centros de atención primaria en alta complejidad. Dos hospitales de tercer nivel, el Hospital Clemente Álvarez, que muchos ya conocen ustedes, una obra de Mario Correa, que es de emergencias y de agudo, de adulto. Otro hospital de tercer nivel, que es el Hospital Milera, que de niño, con
una guardia pediátrica con un servicio de neumomatología con trasplante de médula ósea, 3 hospitales de segundo nivel polivalentes, un centro de rehabilitación y otros edificios que, si bien no son asistenciales, son de apoyo, como la PEA, que es la planta de elaboración de alimentos, una droguería central, un instituto del alimento, y contamos con un IMUSA, que es el Instituto Municipal de Salud Animal. En 2015 se decidió que este instituto, que no pertenecía a la Secretaría, se incorpore como parte de la salud, y que cuentan con 2 edificios: un edificio de atención con caniles, verineras, y otro edificio que cumple una función más social, que es el CAM, Centro de Adopción Animal. ¿Cómo se desarrolló todo esto a lo largo de los 30 años? Fue también una iniciativa de aquel momento, dar el respaldo técnico, creando la Dirección de Arquitectura, creando la Dirección de Bioingeniería, la Dirección de Servicios Generales, Dirección de Informática y de Higiene y Seguridad. Con el tiempo, estas 5 direcciones se formó una dirección general, que es la que actualmente, en la cual nosotros participamos. Esto nos permitió poder sentarnos en la mesa de decisiones y participar y proponer y opinar en la estrategia de salud. Bueno, todo esto desencadenó que en 30 años pasáramos de contar en la Secretaría de Salud con 26.000 metros cuadrados a 101.000, 102.000 con los que contamos hoy. Nosotros en estas direcciones técnicas lo que hacemos es mantenimiento y proyectos. Todos nuestros proyectos, todo lo que ustedes ven, todo lo que van a ver ahora con mis compañeros, son proyectos que se desarrollan en nuestras oficinas hasta el punto del legajo técnico del pliego ejecutivo para licitar la construcción. Así que bueno, lo dejo con mis compañeros. Hola, soy Mariano. Bueno, yo les voy a mostrar un centro de salud nuevo que se hizo en la ciudad, se inauguró en diciembre. Es un centro de salud que se hace desde cero, desde hacía más de 15 años que esto no pasaba, lo cual fue un evento importante para la ciudad. Es un centro de salud que está ubicado en la zona oeste, que viene a reforzar la ubicación en un barrio que fue creciendo a medida desde el 2005, como se puede ver cómo fue creciendo a través del Plan ABRE, que fue un plan provincial que ayudó a desarrollar este barrio, en donde conviven actualmente situaciones de asentamientos. Hay una vía soterrada del tren, construcción espontánea, falta de servicios, vivienda pública y terrenos baldíos. En uno de estos terrenos que estaba asignado para equipamiento, de donde desarrollamos el proyecto. El proyecto desde el inicio siempre quiso marcar la presencia, por un lado, la presencia del Estado y cómo el edificio puede ayudar a contribuir y debe contribuir a generar un mejor espacio dentro de eso. ¿Con qué sería? Con el edificio, con las veredas públicas, con el mejoramiento de zanjas, con el mejoramiento del alumbrado público y de la educación. Todos los dibujos que ven son aquellos deseos que uno tiene cuando empieza a trabajar en estos proyectos. Este es un centro de salud que en total tiene más de 1.000 metros, pero que actualmente pudimos hacer una etapa, que es la que se ve en este sentido. El proyecto en general estaba en relación a un patio central, pero bueno, pudimos hacer una primera etapa, esta L, donde podemos construir todos los consultorios, el ingreso y las instalaciones.
Siempre los dibujos son parte del proceso de diseño, que fue hecho al mismo tiempo que estaba diseñando. Un poco esta es la implantación general. El corte, en el corte está todo. Este dibujo me gusta mostrarlo porque acá se ve la relación con el exterior, con los parasoles que miran al oeste, con el consultorio, con la espera, con el patio. Es decir, esta transición entre la espera pública y la función propiamente dicha, bueno, se ve acá también en el corte, además de la materialidad de los canales de hormigón que dan la expresión al edificio y la cubierta liviana por arriba sin columnas. Este es un poco el resumen de lo que estaba contando. Los parasoles al oeste, además de proteger al edificio, también lo protegen del vandalismo y del acceso, con lo cual la fachada del edificio está retirada del borde de la vereda. Y tampoco como quedó finalmente. Acá un poco retomando lo que decía antes el ministro, si no me equivoco, que la importancia, por lo menos para nosotros, tiene el público y la espera y los espacios donde no son médicos exclusivamente, sino que son espacios donde transcurre mucho tiempo más allá del acto médico. Eso tiene una traslación del espacio, la luz, los materiales y la calidad que se da. Luego, en los consultorios, la importancia de la luz natural, también la importancia de los materiales y la calidad que intentamos darle a cada uno de estos espacios. Bueno, en este punto voy a leer algo que escribí que me parece importante transmitirlo, que es que la satisfacción de crear algo que no existía y que modifica la calidad de vida de las personas rápidamente es una sensación muy difícil de transmitir y explicar. Creo que no pasa en ámbitos privados, no tiene que ver ni con el dinero, ni con el éxito, ni con el ego. Tiene la particularidad de pertenecer y aportar a una causa pública común. Y esta es una enseñanza que mejor me piden. Este centro de salud se llama Herbert Wiener. Herbert Wiener fue médico, fue concejal, fue secretario de salud, fue intendente de la ciudad de Rosario y fue gobernador de la provincia. Inició un camino que aún hoy nos guía. Hizo crecer a Rosario en calidad de vida, salud y bienestar social. Marcó a muchas generaciones. Algunos jóvenes profesionales lo acompañaron desde el inicio de la década del 90 y algunos siguen hasta hoy. Osvaldo es uno de ellos. Bueno, y finalmente vamos a presentar este proyecto que escuchó muy rápido, que es la unidad de hospital de día, de la unidad de oncohematología del Hospital de Niños Víctor Coppadura. El Hospital Vilela inició su actividad en 1930 y tiene la particularidad de tener este crecimiento radial que ver y está rodeado de plátanos. La necesidad de crecer en el hospital de día oncológico tiene que ver con la ampliación del actual edificio de oncología, que actualmente tiene 2 boxes de internación y necesitan pasar a 6. Este incremento de boxes está ubicado en este edificio, que es uno de los tantos edificios que componen el hospital de día. Esta es la unidad de oncohematología y tiene esta cubierta que ya estaba preparada para una siguiente planta, con la particularidad de las orientaciones y los árboles. Entonces, con esa premisa es lo que sabemos del proyecto. Es decir, poder armar una planta que pueda tener la luz del este, por un lado, la relación con los plátanos, por otro, y poder armar, en vez de boxes individuales y cerrados, tener algunos cerrados y tratar de tomar el tratamiento de estos pacientes ambulatorios que hacen quimioterapia, incorporando el juego como parte del tratamiento. Por eso los boxes son abiertos, la sala se puede entender como una, ahí se ve un poco la luz del este como entra a la mañana y la luz del oeste a la tarde. Finalmente hay una sala de juegos, en donde acá, mientras se están realizando los tratamientos, también pueden jugar.
Bueno, el título de nuestra ponencia es Deseos, Oportunidades y Obras. Alejandro habló en primera instancia de las obras, Mariano acaba de hablar de los deseos y a mí me toca hablar de las oportunidades. Bueno, vamos a hacer referencia, ubicándonos en el inicio de la pandemia, el 20 de marzo del 2000. La situación era bastante caótica, tanto en el ambiente público como en el privado, y eso llevó a dar respuestas. En la parte pública con los hospitales de campaña, la parte privada con una intensificación de servicios. Bien, en la parte pública nosotros teníamos un asentamiento, un barrio de viviendas que era bastante extenso, que se proyectó sin servicio. A partir de eso se dio la necesidad de llevar la salud a esa amplia zona. Empezamos con lo que fue el Salud Móvil, que era un móvil que iba algunas veces por semana a ese lugar, era un terreno de una manzana, y se comenzó con las primeras prestaciones de salud pública en el lugar. Después pasamos a contenedores, se amplió eso. Eran 3 contenedores con 2 en químico que se ve ahí para seguir atendiendo a la población. Eso estuvo varios años y bueno, esa es una imagen de noche que me gusta mucho esta foto porque habla de cómo a la noche ese lugar era vivido por los chicos del barrio y era cuidado por una vigilancia que teníamos en el lugar. O sea, pasamos del Salud Móvil, donde era el colectivo, después pasamos a la posta sanitaria que se llamó. Bueno, en el marco del... voy a nombrar esto porque todo esto de la oportunidad, un poco lo que hablaba Miguel al principio, de cuando surge incertidumbres aparecen las oportunidades. Bueno, creo que el marco del 32 del Congreso que se hizo de la DAI Rosario es una muestra de esto. En ese momento estábamos por seguir ampliando el servicio de contenedores. La aposta era agregar 2 contenedores nuevos y hacer un techo, y quedamos ahí en la parte pública. Simultáneamente en lo privado estaba el Sanatorio Parque, que está Andrés acá, que después mañana creo que le toca hablar sobre esos temas, que había decidido dentro del predio del hospital. Esta es una manzana que la ocupan bastante superficie del Sanatorio Parque. Entonces, en un sector dentro del predio surge la necesidad de hacer un centro de aislamiento. Bueno, las decisiones, la pandemia se declara en marzo, a los 30 días aproximadamente ya puede comenzarse la obra, a los 30 días está funcionando y se necesitaba una respuesta rápida para este tipo de necesidad. Bueno, se pudo llevar adelante. Se recurrió a una estructura existente, ahí vemos la etapa de montaje, terminación y la inauguración. Bueno, así como nos tomaba en la parte pública, nos tomaba con mejorar el servicio de los contenedores EXO, en la parte privada aparece la necesidad de ya desarmar, porque la pandemia había terminado. Esto se dio en el marco del Congreso, como decía antes, de desarmar toda esa estructura y que el sanatorio hace un proyecto para el desarme para venderlo en principio. Bueno, después de eso, en el marco del Congreso, se produce el encuentro de que hablamos de lo público y lo privado. Nos contactamos Andrés por el lado de lo privado, nosotros con el equipo de la Secretaría de Salud Pública en la parte de lo público, y surge las distintas necesidades, pero un fin común. O sea, deshacerse del contenedor por un lado y nosotros mejorar las postas de salud. Bueno, ahí está la ubicación dentro de la ciudad. Lo verde es la parte privada y lo azul es el terreno que hablábamos al principio. Y ahí era un poco, se ven en las 2 fotos, que es cómo era la situación en ambos casos. El centro de aislamiento y el terreno baldío donde funcionaban los contenedores.
Bueno, esto es lo que se ve a la izquierda, es lo que teníamos en la parte privada, que son 24 camas de gestión en los consultorios, recepción, rayos, office de enfermería, o sea, general y individual. En el centro de salud lo que estaban necesitando era 6 consultorios, odontología, enfermería, espera, kinesiología, Zoom, farmacia y sala de reuniones. Bueno, ahí se ven las áreas públicas, la parte más digamos, central de los proyectos, los consultorios por el lado público, las salas de gestión por lo privado. Bueno, esa es o sea, se mantuvo el perímetro y se ocupó la parte interna de distinta manera de acuerdo a la función. Después de lo que nos pusimos de acuerdo nosotros, bueno, todo había que articular, por un lado, el Poder Ejecutivo, por otro lado, el Legislativo, porque esto se transformó, perdón, lo omití, lo que finalmente se iba a vender, de acuerdo a lo que pudimos hablar, el sanatorio decidió donarlo a la municipalidad, todas las instalaciones con todo el equipamiento disponible, y la municipalidad se hizo cargo del desarme y el armado en el nuevo lugar, de acuerdo al proyecto que hicimos en la Dirección de Arquitectura. Bueno, después de unos tiempos bastante importantes de acuerdo y desacuerdo, se logró un acuerdo, pasó tiempo y se largó la obra. Ese es un poco el inicio de eso. Se comenzó, por un lado, en el Sanatorio Parque se empezó con el desarme de lo que se había armado, las son fotos ahí, recuperamos todas las aberturas, los equipos de aire acondicionado, las mesadas, y paralelamente, bueno, se sigue desarmando, y paralelamente se empezó la obra del nuevo centro de salud. Eso ya es el armado de lo que se había desarmado. Íbamos trabajando en simultáneo. Por un lado se desarmaba y lo traíamos del terreno ese y se iba montando. Bueno, esas son etapas de la obra, cómo se va montando, y al final se ve, bueno, la noche anterior a la inauguración cómo había quedado. Esos son los interiores. Bueno, ahí es un poco el antes y el después, o sea, cómo estaba antes el lugar del sanatorio, cómo estuvo durante la pandemia con la obra construida y cómo quedó en la actualidad, ya desarmado. Y la parte pública, bueno, los contenedores y cómo quedó actualmente. Eso un poco, las dos imágenes de arriba muestran el terreno original, cómo creció el barrio en 20 años, que es lo que marca arriba, y abajo el terreno en sí, cómo era antes y cómo está en la actualidad, o sea, con 2 años de diferencia. Arriba transcurrieron 20, abajo transcurrieron 2 años. Bueno, ahí hubo un problema de diapositiva. Los tiempos de o sea, conclusión B. Por un lado, teníamos la parte pública, cómo estaban los contenedores y qué es lo que se logró. Lo que voy a esto. En la parte pública teníamos esas cosas. Y esto es una conclusión B. Ahí mostramos los tiempos de que demoró la obra y los tiempos que demoró la parte legal de todo esto. O sea, si lo hablamos en porcentaje, hay un 47% de tiempo técnico y un 53% de tiempo administrativo. El tiempo técnico son 145 días y el tiempo administrativo fueron 160 días. O sea, esta puede ser una conclusión que a priori puede parecer no tan beneficiosa, pero finalmente se logró la inauguración del centro de salud.